azúcar, artes marciales mixtas y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la estrella de MMA moderna perfecta. Pero accidentalmente Diosito agregó otro ingrediente a la fórmula. Y así es como nació el siempre espectacular Suga Sean O'Malley. Amigos, al parecer esta sección les gustó bastante, lo cual me llena de felicidad porque disfruto mucho haciendo esta clase de videos y aprovechando que su próximo combate está cerca y que justamente su historia puede encajar bastante bien con la narrativa de esta sección, pues hoy nos adentramos a la historia de cómo Sean O'Malley llegó a la cima del peso gallo convirtiéndose en campeón y una de las figuras más mediáticas de la actualidad de UFC, cómo perdió ese estatus y también cuál fue la razón de ello. Así que al igual que con el video de Khamzat Chimaev, aquí partiremos de 3 preguntas específicas. ¿Quién es Sean O'Malley? ¿Cómo se ganó el amor de la gente? ¿Y cómo ese amor se convirtió en lo que podríamos llamar odio? Ok, nuestra historia comienza un 24 de octubre de 1994, en Helena, Montana. A diferencia de la mayoría de peleadores, en este caso nuestro protagonista se distingue por tener un origen bastante bueno. O'Malley, curiosamente, se desarrolló en un ambiente lleno de cosas positivas. Una familia bien estructurada, una madre amorosa, un padre responsable, 2 hermanos con los que mantiene una buena relación. Creció en una casa construida por su propia familia cuando tenía 3 años, un lugar que ofrecía vistas al lago de Helena y la cual su madre consideraba un lugar de ensueño. Pero entonces, si esto es así, ¿por qué O'Malley terminó dedicándose a romperse la madre con otro cabrón dentro de una jaula? Pues amigos, muy simple, porque las MMA son un deporte de contacto que no está estrictamente ligado a la precariedad. Pinches ignorantes. Pero lo que sí se parecía a la mayoría de peleadores es que desde muy pequeño estaba interesado en los deportes y en la actividad física. Cosas de hombres. Al igual que sus hermanos, todos ellos tenían la energía que un niño debería de tener a esa edad. Y claro, el deporte formó parte de su vida desde muy temprano, sobre todo los que le permitían moverse, competir y destacar. Practicaba fútbol americano, básquetbol e incluso algo de gimnasia, pero hasta ese momento nada medianamente cercano a las MMA. E imagino que aquí surge la pregunta, ¿por qué las MMA no? Bueno, una anécdota muy llamativa que el mismo Suga compartió en un episodio de su podcast fue que la primera vez que se topó con una pelea de MMA por televisión, se quedó algo desconcertado por lo que vio. En lugar de emocionarse, le causaba incomodidad. Lo que más le chocó fue ver a 2 hombres golpeándose mientras uno estaba en el suelo. Para alguien que venía de deportes más reglamentados, maricas, como el básquet o el fútbol, aquello le pareció algo no muy disfrutable. Citándolo textualmente, Suga decía: "No entendía cómo eso podía ser legal, me parecía simplemente brutal. Ver a alguien recibir codazos desde la montada, no me gustó". Qué puto. Pero lo curioso de todo esto es que ese sentimiento de rechazo no duró mucho. A medida que fue creciendo y le bajaron sus huevitos como todo un hombre, su curiosidad natural lo empujó a entender mejor lo que estaba viendo en ese momento. De hecho, como suele pasar con muchos jóvenes, esa primera impresión fue reemplazada por una fascinación, sobre todo cuando empezó a captar que había técnica detrás de todo ese caos. No eran solo 2 tipos queriéndose arrancar la cabeza, sino que había estrategia, táctica, control de cuerpo y mente, entre muchas otras cosas. Fue entonces cuando se cruzó con un pequeño gimnasio de kickboxing en Montana. Al principio entró por mera curiosidad, sin imaginar que ahí comenzaría el camino que lo llevaría hasta la UFC. Sean quedó fascinado, en especial el striking fue lo que realmente lo atrapó. Tenía una sensibilidad natural para el movimiento. En el boxeo y el kickboxing encontró algo más que solo una pasión, encontró una forma de expresarse. Más que solo un deporte, lo comenzó a ver como un arte. Ok, avanzando un poco más rápido con el desarrollo de este cabrón, es importante que remarque para ustedes que en esta etapa Sean ya era un consumidor bastante habitual de la lechuga del diablo. Cosa que lamentablemente a futuro se convertiría en una pieza clave para su identidad como figura pública. Pero no me quiero adelantar, ahorita vamos a eso. Después de que Sean se metiera al kickboxing como un tipo de experimento adolescente, sus habilidades empezaron a despegar con una rapidez inusual. Pero si bien era talentoso, también era muy crudo, muy salvaje y no tenía la disciplina o el enfoque mental que se necesita para llegar lejos en las MMA. Fue entonces cuando se mudó a Glendale, Arizona. Y aquí es donde entra en escena un personaje de suma importancia para esta historia: Tim Welch. Tim era un peleador profesional de MMA retirado permanentemente por lesiones, pero por supuesto con un gran conocimiento del deporte, especialmente del jiu-jitsu y el striking técnico. Cuando conoció a Sean quedó impresionado por su velocidad y creatividad, pero también notó una inmadurez bastante marcada en nuestro protagonista. Lo describía como un chico caótico, con el cerebro frito por los videojuegos y la marihuana, pero eso sí, con un talento natural para repartir vergazos. Welch decidió invertir tiempo y paciencia en él. Empezaron a entrenar juntos más formalmente en el gimnasio MMA Lab, el mismo lugar donde entrenó Benson Henderson. Ándale, ese mero. En fin, mientras otros coaches veían a Sean como un chico excéntrico con talento, digamos que Tim lo tomó con una visión un poco más a largo plazo. Él no solo estaba pensando en enseñarle a pelear, iba a construir una carrera con él, una marca, una mentalidad de élite. Yo vi a Sean como alguien que no quería solo ser un peleador, quería ser artista. Yo sabía que si lo entrenaba bien, podríamos hacer historia. Lo más fascinante es que esta relación creció al punto de
de que ya no eran solo peleador y coach. Se volvieron mejores amigos, vivieron juntos un tiempo y eventualmente se hicieron socios en múltiples proyectos. El mismo Sean lo ha dicho muchas veces, si no fuera por Tim, nunca habría llegado al nivel donde estoy ahora. De hecho, esto queda bastante evidenciado cuando debutó en UFC. En esta etapa comenzó a recibir mucha atención por su estilo flashy y su carisma. Muchos pensaban que solo era un chico que daba buen espectáculo, pero lo que la mayoría de la gente no sabía es que detrás de cada patada giratoria espectacular y cada knockout con presión milimétrica estaba un entrenamiento estructurado, inteligente, diseñado al 100% por el señor Tim Welch. Y bueno, hablando del debut de UFC, creo que ya tenemos suficiente contexto para pasar a la carrera profesional de este joven marihuano. Fue en el año 2013 cuando Sean participó por primera vez en una pelea de MMA, aunque todavía no de manera profesional, no se me adelanten. Sugar estuvo farmeando experiencia como peleador amateur, acumulando un récord de 7 victorias, 1 derrota, y de hecho esta única derrota sería con la que se dio cuenta de algo muy importante para su futuro. Y es que, amigos, en estos tiempos nuestro querido Sugar no tenía ni puta idea de grappling, ya que justamente esta única derrota en su récord había sido por sometimiento. A Sean le quedó bastante claro que el jiu-jitsu brasileño no era algo que se pudiera tomar como opcional, y también fue justo en esta etapa donde conoció al señor Tim Welch, quien obviamente se encargaría de cubrir esta parte en el estilo de Sugar. Fue hasta el 6 de marzo de 2015 que debutó como profesional con una victoria por nocaut técnico en el primer asalto. Todo esto en la promotora Intense Championship Fighting. Lo curioso es que a pesar de su juventud e inexperiencia como profesional, Sean tenía una confianza abrumadora, ya se sentía toda una estrella, aunque aún peleaba por $500 y una pizza de premio, pero la mentalidad ahí estaba. En fin, en esta etapa lo haría incluso mejor que cuando era amateur. En vez de un récord 7-1, ahora Sean poseía un impecable 7-0. Y en vez de una derrota por sumisión, ahora tenía una victoria por la misma vía. Era bastante notable que la ayuda de Tim estaba presente en Sugar. El hecho de que estuviera invicto y que la mayoría de sus victorias fueran por un knockout espectacular, esto le abriría las puertas a las grandes ligas y le llegaría el momento que tanto estaba esperando. La UFC lo llamó para participar en el programa de caza de talentos Dana White Contender Series. En julio del 2017, O'Malley enfrentaba a Alfred Kashakian. ¡Su puta madre! ¿Qué? En julio del 2017, O'Malley enfrentaba a Alfred Kashakian. A este pobre cabrón, nuestro protagonista lo noqueó de forma brutal, con un derechazo preciso que dejó a todos con la boca abierta, incluido el mismo Dana White. ¡Pito! Sugar es el tipo de peleador que los fans aman. Knockout, estilo, personalidad y marketing, dijo Dana en esa misma noche. Y la verdad es que no mentía. Ese knockout fue tan viral que Sean ganó casi 40,000 seguidores en Instagram en menos de 48 horas. La frase Welcome to Sugar Show nació esa noche y por supuesto lo firmaron inmediatamente con UFC. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! En diciembre de ese mismo año fue su debut oficial en la promotora, esta vez teniendo de contrincante a Terrion Ware. Fue una pelea con un nivel un poco más alto al que estaba acostumbrado y esto provocó que no pudiera finalizarla, pero aún así ganó por decisión unánime y mostró su versatilidad. Pero amigos, lo mejor vino en su siguiente pelea, en UFC 222, donde venció a André Soukhamthath. Me lleva la verga. André Soukhamthath, ese güey, de nuevo por la vía de la decisión unánime, solo que esta vez con un bono de pelea de la noche de por medio. Y sí, este fue un incentivo bastante importante, aunque lamentablemente terminó lesionado y salió en silla de ruedas del octágono. De hecho, literalmente lo estaban entrevistando mientras estaba acostado sin poder caminar. Sí, como que a Rogan le gusta entrevistar a gente lisiada. Próximamente colaboración. En fin, luego de esta actuación, su carrera se detuvo por completo durante 2 años. Aunque, a ver, no precisamente por la lesión, o sea, sí tuvo que ver, pero no fue solo por eso, sino que da la casualidad que nuestro pequeño y drogadicto protagonista descubriría otro tipo de drogas, solo que ahora en vez de estupefacientes eran potenciadores, y esto, de forma obvia, le causaría problemas de dopaje con USADA. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. O'Malley dio positivo en un test donde encontraron residuos de ostarina, una sustancia prohibida por las agencias antidopaje que sirve para acelerar el desarrollo de la masa muscular, y aunque él juró que fue por un suplemento contaminado, aún así USADA le dijo: ¡ay sí, pendejo! Y el género es una construcción social. Pero bueno, amigos, desafortunadamente O'Malley recibió una suspensión de 2 años. Yo digo que chale. Aunque cabe resaltar que no todo fue negativo. Durante este periodo creció su canal de YouTube, se volvió streamer, sacó merchandising y prácticamente siguió siendo famoso sin pelar. Para su carrera fue clave este punto, porque demostró que podía mantenerse relevante sin necesidad de pisar el octágono, algo que muy pocos atletas habían logrado hasta ahora. Fue hasta el año 2020 que volvería a la acción. Noqueó a José Quiñones en el UFC 248 y después a Eddie Winland en el UFC 250, con un brutal derechazo que todavía aparece en los highlights de UFC. Ambos desempeños llevándose, por supuesto, un bono por actuación de la noche. Víctor.
Después de este último knockout, los reflectores se enfocaron aún más en él, pero no solo por sus desempeños, sino porque también comenzó a forjarse una narrativa que al menos a mí me interesaba bastante en su momento. Resulta que nuestro querido Sugar comenzó a tener roces con el ex campeón de la división Cody Garbrandt, este último estando en un momento bastante negativo de su carrera, con varias derrotas consecutivas encima y para acabarla de cagar todas por knockout. Esto en un principio parecía la oportunidad perfecta para impulsar de manera meteórica la carrera de O'Malley, pero por motivos diversos, como que Sean aún era un tipo de media tabla que muchos incluso consideraban inflado por oponentes convenientes, la promotora no quiso arriesgarse a lanzarlo contra un ex campeón en este momento. Y ahora viendo en retrospectiva, agradezco que la pelea nunca se haya dado, la verdad era más probable de lo que imaginaba que Sean noqueara a Cody. En fin, continuando con el ascenso de Sugar. Aquí nos topamos con el primer contratiempo de su carrera. En el proceso de búsqueda de rivales asequibles para su récord, él mismo pediría al ecuatoriano Chito Vera, creyendo que sería una pelea fácil de ganar, debido a que Chito venía de una derrota controversial contra Song Yadong y su estilo de pelea empataba bastante bien para sus golpes precisos y perfectamente medidos. Sí, bueno, no le salió bien. Momento para que Marlon terminaría dándole su primer derrota profesional, noqueando en el primer asalto con Ground and Pound después de dejarle jodida la pierna izquierda al conectarle una low kick. Aunque esto en un principio pasó desapercibido, realmente no fue una patada cualquiera, sino que en realidad fue un ejemplo de algo que pocos fans conocían hasta ese momento, pero que los peleadores de alto nivel sabían que puede ser brutal. Este tipo de low kicks es un golpe dirigido intencionalmente al nervio peroneo común, y sí, ya sé, a lo mejor ninguno sabe de lo que estoy hablando, déjenme les explico. El nervio peroneo es como un cable eléctrico. Este mismo es el que conecta el cerebro con los músculos de la parte baja de la pierna, especialmente el pie. Cuando este nervio se golpea de forma precisa, puede producir algo llamado neuropaxia, que es como, entre comillas, un apagón temporal del nervio. El resultado, que no puedes controlar del todo tu pie y posiblemente tampoco tu pierna. A esto se le llama comúnmente como foot drop o pie caído. En palabras más sencillas, valió verga su pata del mamator. Valió verga su pata del mamator. A ver, aquí viene la parte en la que se empieza a poner interesante y en la que personalmente yo comencé a sentir cierto desagrado por este caballero. Sean nunca reconoció realmente la derrota. Hasta hoy sigue diciendo: Chito no me venció, fue una lesión, que sigue invicto en su mente y que nunca estuvo lastimado por golpes, sino más bien por mala suerte. No digas mamadas, Mary Way. Pero el problema con esta narrativa, queridos amigos, es que la patada fue 100% real, fue 100% efectiva y también usada como táctica de combate, al punto de que varios peleadores después de esta noche comenzaron a incorporarla en su arsenal. A pesar de esto, su popularidad realmente no bajó, sino todo lo contrario, aumentó. Mucha gente pensó que iba a desinflarse, que este había sido el fraud check de Sean O'Malley, pero he de reconocer que regresó con muy buenas victorias. Sus siguientes víctimas fueron Thomas Almeida, Chris Moutinho y Raulian Paiva, finalizando a todos por nocaut y todos ellos con un bono por $50,000 incluido. Estos combates, a pesar de que sí, no fueron contra rivales extremadamente difíciles o de nivel elevado, demostraron que Sugar no era únicamente hype. Sí, tenía un personaje, pero también tenía manos rápidas, excelente distancia y un estilo técnico que pocos de su división podían igualar. El problema con todo esto, amigos, es que hasta ese momento no lo habíamos visto pelear con rivales que no estuvieran claramente acomodados para su estilo. Y a ver, está bien, es una forma completamente válida para construir una estrella, pero también es verdad que algunas de estas peleas no fueron tan bien recibidas por los fanáticos. Por ejemplo, su combate contra Chris Moutinho fue objeto de fuertes críticas al haber sido colocado en la cartelera estelar, a pesar de que Moutinho estaba debutando en la promotora. ¿No te parece eso curioso? Y bajo la perspectiva de muchos, también esta pelea era una forma casi que descarada de parte de UFC para darle una victoria segura a O'Malley. Otro punto a tomar en cuenta es que Sean fue introducido al top 15 de la división sin haber competido con nadie hasta ese momento que perteneciera al mismo. De alguna forma mágica e inexplicable, días antes de su pelea contra Paiva resultó que este último estaba rankeado en el puesto número 15 y curiosamente, después de haber sido apaleado por Sean, este puesto pasaría a ser propiedad de nuestro protagonista. Y pues sí, bajo ejemplos como estos ya comenzábamos a entender el por qué Sean, a pesar de ser muy popular, también era una figura sumamente controversial y contaba con un gran número de detractores. Si de por sí la popularidad de O'Malley ya tenía puntos de vista bastante divididos, todo esto se intensificaría un poquito más en el 2022, en su combate contra Pedro Muñoz. Amigos, esta sería la primera vez que O'Malley pelearía contra un verdadero top 15, y la verdad no es por demeritar a Muñoz, pero de nuevo parecía una pelea asequible para el prospecto. Pero en fin, la única forma de saber si O'Malley tenía el nivel de un top 15 era verlo pelear en este combate. Desafortunadamente nos quedaríamos con las ganas de ver este salto de niveles, debido a que la pelea terminaría con un no contest provocado por un piquete de ojo de parte de O'Malley. Y claro, a nadie le gusta este tipo de resultados. A nadie, excepto a la UFC en este caso, al parecer, ya que en octubre de 2022
Sean dio un paso gigantesco para su carrera. Fue emparejado para pelear en el UFC 280 contra Petr Yan, ex campeón del peso gallo, que venía de perder el título en una decisión dividida muy polémica contra Aljamain Sterling, y si bien esto ya era una oportunidad bastante inusual de ver, resaltaba aún más cuando se analizaba más a fondo. Amigos, para este momento Petr Yan estaba ubicado en el primer puesto del top, justo por debajo del campeón, y O'Malley estaba en la posición número 10. Ojo, la posición número 10 del ranking sin haberle ganado a ningún cabrón rankeado por lo menos en el top 15. A estas alturas ya era bastante evidente, ya no era un secreto para nadie que Sean O'Malley era uno de los niños consentidos de Dana White. Pero en fin, el combate sucedió, ambos caballeros dieron un espectáculo digno de guerreros que se llevó el bono a pelea de la noche, pero que también a su vez volvió a provocar una división de opiniones bastante marcada sobre O'Malley. Al ser un combate extremadamente cerrado, por supuesto hubo lugar para la polémica. Muchos expertos dijeron que Yan había ganado, e incluso en los análisis posteriores donde ya se encontraba el conteo de golpes significativos y demás factores que eran esenciales para el combate, era todavía más claro. Literalmente estaba en papel que Yan había hecho más que Sugar durante el combate para llevarse la victoria. Pero de nuevo, a los ojos de la mayoría del público, la UFC se subió por completo al tren de O'Malley, dándole la victoria por división dividida y pasando de ser el número 10 de la categoría a convertirse en el retador más claro para disputar el título de la división. Hijos de su puta madre. Saltamos hasta agosto del 2023, se había agendado su combate contra Aljamain Sterling. La mayoría dábamos de ganador al campeón. El argumento más sonado para esto es que a O'Malley no solo le habían regalado esa oportunidad titular sin merecerla, sino que ahora, a diferencia de la mayor parte de su carrera, se está enfrentando a un tipo con el estilo de pelea ideal para neutralizar el suyo. Sterling era un maestro en el ámbito de la lucha, terreno donde habíamos visto evidentemente más deficiencias en el prospecto. Lo que nadie creía posible, Sugar lo terminó convirtiendo en realidad. No solo venció a Sterling, lo noqueó con una precisión quirúrgica, posiblemente uno de los desempeños más técnicos que le he visto en toda su carrera. Ganó el título de peso gallo de UFC por nocaut en el segundo asalto, algo que ni el mismo Petr Yan, considerado por muchos en ese entonces como el mejor peleador de la categoría, había podido hacer. Su victoria la celebró con un puro de marihuana, su cinturón por un lado y una capa de leopardo. Aunque aún tuviera el aspecto, ya no podíamos decir que solo era un drogadicto con talento, era el campeón del mundo. Este, sin lugar a dudas, ha sido el punto más álgido en su carrera hasta ahora. Parecía una historia de ensueño. Prácticamente este cabrón en toda su carrera había hecho enojar a sus detractores y al final terminó cerrándoles el hocico, logrando lo que todo el mundo le recordaba que no sería capaz de hacer. En este punto hasta yo lo quería, cabrón. Y amigos, ese pudo haber sido el final de la historia, pero todavía tiene un último capítulo. Después de convertirse en campeón, O'Malley todavía tenía una prueba más, Merab Dvalishvili, un contrincante al que todos los haters de O'Malley se referían como el elegido para acabar con su farsa, y que además de esto la narrativa era bastante contrastante. Al contrario de nuestro protagonista, Merab era un peleador que no había tenido ningún tipo de favor de parte de la compañía, había tenido un ascenso sumamente desfavorecido e incluso frenado en algunas ocasiones por la misma UFC. Nunca tuvo saltos de posición ilógicos en los rankings ni favoritismos, literalmente era la antítesis del campeón. El 14 de septiembre de 2024, el UFC 306 tomaba lugar como el evento de mayor inversión en la historia de la compañía. Noche UFC se celebró en The Sphere, Las Vegas. Con los colores de la bandera mexicana en la pantalla más grande del mundo y el rugido de miles de fanáticos, Sean O'Malley, con el cabello recién teñido, vestido como una estrella, caminaba al octágono con la música de su propia entrada sonando como si él fuera el dueño del show. Todo era Sugar, todo era espectáculo, luces, cámaras, todo enfocado al nuevo campeón. Pero del otro lado del octágono, ahí yacía Merab Dvalishvili. Silencioso, enfocado, disciplinado, el tipo que no necesitaba tatuajes, ni colores, ni drama, solo tenía su lucha, presión y cardio. Era un motor humano dispuesto a tragarse vivo al campeón. Y por desgracia para este último, así pasó. Desde el primer segundo del primer asalto, Merab le cayó por encima como una avalancha. Le entraba con combinaciones, lo derribaba con double legs, lo arrastraba por el suelo como si fuera un muñeco y lo mantuvo ahí como si no tuviera derecho para levantarse. Sean intentaba escapar, pero era inútil. Sonreía forzadamente, pero sus ojos decían otra cosa. Esto está mal, esto no está en el guión. Amigos, yo considero que esto pasó por dos razones. La primera es que Merab llegó siendo su mejor versión esa noche. El cabrón incluso se permitió bromear un poco durante la pelea demostrando su clara superioridad ante O'Malley. Pero la segunda fue totalmente de parte de Sugar. Durante los meses previos a la pelea, se hablaba más de los podcasts y videos de Sean que de sus entrenamientos. Que si estaba en Twitch, que si hablaba de hongos psicodélicos, que si defendía su mentalidad abierta y su flow. Pero ¿saben qué fue lo que yo nunca vi en las redes? Yo nunca vi disciplina, nunca vi dedicación, nunca vi sudor, nunca vi golpes. Mientras Merab estaba entrenando con un hambre que parecía sacada de un libro de guerra,
Sean estaba en su casa fumando y filosofando sobre el estilo Sugar. Y no, a ver, no es que esté mal de repente tener un estilo relajado y tomarse las cosas con calma, pero la realidad, queridos amigos, es mucho más dura que eso. Cuando te enfrentas a un tipo como Merab Dvalishvili, no hay espacio para el descanso y los pasatiempos. Pero ahora, regresando a la pelea. Cuando el combate terminó, no había ninguna duda. El público estaba completamente atónito y no solo por la emoción, sino por la sorpresa de lo unilateral que fue el combate. Sean apenas conectó algunos golpes y una patada que parecía peligrosa pero que se quedó en nada. Estuvo completamente dominado la mitad del tiempo, sin respuesta, sin energía, sin fuego. Era como si no hubiera llegado a pelear. Pero lo que más sorprendió a la gente de todo esto es que aún así, las tarjetas no reflejaron eso. El combate se definió por decisión unánime, 49-46, 48-47 y 48-47. Para los que no se hayan dado cuenta todavía, eso significaba que si hubiera sido una ronda más para O'Malley, este hubiese retenido el título. Muchos de nosotros, incluido comentaristas y peleadores, no podían creer lo que estaban viendo. De verdad, el tipo que no pudo hacer nada, que fue dominado de principio a fin, estuvo a punto de llevarse la decisión. Era como si la UFC estuviese lista para apretar un botón de emergencia, el botón de no dejen que se nos caiga la estrella, cabrón. Esto obviamente no hizo más que molestar a la gente y pues también darle más argumentos y razón a los que decían que la UFC lo había favorecido toda su carrera. Y ahora, amigos, la cosa no se queda aquí. Es que si le sumamos que después de esto O'Malley obtuvo una revancha directa, a pesar de que Merab, siendo campeón, sí tuvo que hacer una pelea intermedia entre este y la siguiente, defendiendo el título contra Umar Nurmagomedov, pues esto consolidó de manera totalmente objetiva el favoritismo que tenía la compañía por este caballero y el amor que Suga hace unos años comenzó a tener, poco a poco comenzó a dispersarse. Amigos, todos sabemos que Sean O'Malley no es un santo y tampoco es un ejemplo tradicional de disciplina. Sean es otra cosa, es caos disfrazado de colores, un reflejo moderno de una generación que creció conectada a una pantalla, que lidia con ansiedades todo el tiempo, con adicciones, con un entorno que constantemente premia la mediocridad y algo de lo más importante, un deseo constante de validación externa. Sean, en muchos sentidos, es un reflejo para muchos. Y quiero aprovechar esto para decirles algo. Si tú que estás viendo esto, también peleas tus propias batallas, ya sea con una adicción, con una sustancia, con un mal hábito o simplemente con la autodestrucción, toma esto como un ejemplo. El talento que puedas llegar a tener no desaparece con tus errores, pero tampoco basta con solo tenerlo. En este caso, Sean llegó muy alto a pesar de todos sus errores, pero también desde ese punto tan alto al que llegó, también cayó y la caída fue sumamente dura. Amigos, aunque no lo crean, la línea entre un ejemplo y otro es mucho más delgada de lo que aparenta. No necesitas ser perfecto para lograr grandes cosas, pero lo que sí es indispensable es saber ser consciente, estar despierto, necesitas cuidarte, necesitas reconocer cuando algo que en principio parece libertad poco a poco se empieza a convertir en una cadena invisible. Lamentablemente, nuestro protagonista lo aprendió a golpes, pero amigo, yo estoy seguro que tú puedes aprender con mucho menos daño de por medio. Viejones, ya por último, espero que les haya gustado el video. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que recibió el video pasado. No tienen idea del gusto que me da ver un recibimiento tan positivo para mi trabajo. De verdad les agradezco muchísimo, los quiero un chingo, cabrón. Y pues nada, solo me queda decirles que justamente este video lo traje por el recibimiento que recibió el anterior, y si quieren que siga trayendo este tipo de contenidos, me ayudarían muchísimo dándome un like, comentando algo que les haya gustado sobre el video, suscribiéndose al canal si no lo han hecho todavía, y también, lo más importante, si conocen a alguien que le pueda gustar, compártenselo, no solo para tener un detalle con su amigo, sino que también es de la forma en la que más me ayudan a mí y es en la que más lo agradezco de verdad, güey. Y pues nada, viejos, ¿qué les puedo decir? Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido. Y yo por ahora solo voy a agregar.